dicen que podamos hablar del buffet antes de que lleguen más personas. Buena idea. Hola a todos, gracias por sacar tiempo para sintonizar este live. Muchas gracias primero a la Organización de Mujeres en el Comercio Internacional, el capítulo de la República Dominicana, OWIT, por invitarnos. Mi nombre es Pamela Benzán Arbaje, soy abogada senior de la firma Guzmán Ariza. Me acompaña Fabio Guzmán Saladín, socio corporativo de la firma. Y vamos a coger la solicitud de uno de los comentarios de hablar un poquito más de la firma para que Fabio tome la palabra. Bueno, muchas gracias a OWI, Capítulo de la República Dominicana, por tenernos acá. Gracias, Pamela, por canalizar este live. Bueno, Guzmán Ariza, nosotros somos una firma con cobertura nacional, tenemos 7 oficinas en toda la República Dominicana. Nosotros, tanto Pamela como yo, estamos ubicados en la oficina de Santo Domingo y tenemos una especialización en derecho empresarial corporativo, específicamente en el área de reestructuración mercantil y liquidación judicial. Y quiero el día de hoy compartir con ustedes más que nada una visión diferente de la reestructuración mercantil y los acuerdos previos en estos tiempos de COVID-19 para darle herramientas a las empresas de enfrentar las situaciones económicas financieras que se le están presentando producto de la pandemia, y considerando que ya tenemos desde el 19 de marzo en esta situación, y probablemente, según las noticias de esta misma semana, tendremos hasta finales de mayo. Entonces, ¿cuál es el propósito nuestro? Es darle una pincelada de lo que es la ley, pero más que nada enfocarnos en cómo utilizarla, cómo la empresa la pueden utilizar y salir de esta crisis. Entonces, con eso le doy la palabra a Pamela para que comience con la introducción de la ley y así comencemos con esta ley. Sí, como decía Fabio, nuestro objetivo con este live es hablar un poco sobre la ley 141.15, que es la que regula los procesos de reestructuración mercantil y en la República Dominicana, y hablarles de los diversos procesos que establece esta ley para que las empresas que se encuentren en crisis puedan enfrentarlo de manera efectiva y exitosa. Nosotros estamos haciendo una presentación un poco lo más digerible posible. Vamos a tratar de ser lo más básico posible para que todos puedan entender los términos que vamos a hablar, y también lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico. Nosotros tenemos bastante experiencia en la aplicación de la ley hasta ahora, y de eso se trata, de nosotros hablar de cómo hemos visto que se ha aplicado la ley en estos 2 años de aplicación. Lo primero que vamos a hablar es el alcance de la ley 141.15. Y lo primero que tenemos que decir es que la ley 141.15 de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes es una ley de orden público, lo que significa que no puede ser derogada por convenciones particulares. Es decir, 2 personas no pueden convenir en un contrato que ninguna de ellas se va a acoger posteriormente o se pudiera acoger posteriormente a un proceso de reestructuración mercantil. Esta ley creó una jurisdicción especializada, que son los tribunales de reestructuración mercantil de primera instancia y la Corte de Apelación de Reestructuración Mercantil, que son los que conocen de estos casos. Actualmente hay 2 tribunales que se encargan de estos procesos. Uno está en Santiago y otro está en el Distrito Nacional. Los procesos de reestructuración mercantil pueden ser iniciados tanto por la empresa que se encuentre en crisis, la empresa deudora, como por los acreedores. En el caso de que sea por los acreedores tienen que tener una creencia que represente al menos 50 salarios mínimos, salvo que sea un proceso abreviado de reestructuración mercantil, que para eso la empresa deudora no puede superar en sus acreencias totales los 10 millones de pesos. Y en ese caso, el deudor que representa al menos 15 salarios mínimos en su acreencia pudiera solicitar la reestructuración mercantil de la empresa deudora. Esta empresa aplica para personas físicas comerciantes, nacionales o extranjeras, al igual que para empresas nacionales o extranjeras con establecimiento permanente en la República Dominicana. Hay 3 excepciones en la ley que dice de manera expresa que no pueden acogerse a este tipo de proceso,
y son las empresas cuya participación o control se ha ejercido mayormente por el Estado Dominicano, las entidades de intermediación financiera y las entidades participantes del mercado de valores, con excepción de los emisores de valores que sí pueden acogerse a la ley. Hay unas condiciones establecidas en la ley para que se pueda determinar que una empresa está en actual o inminente insolvencia, que son, por ejemplo, el incumplimiento por más de 90 días de una obligación de pago cualquiera, que el pasivo corriente exceda el activo corriente por más de 6 meses, el incumplimiento de pago a la DGI de 6 cuotas fiscales o más, la falta de pago de al menos 2 salarios de manera consecutiva a sus empleados, que la administración de la empresa se oculte o quede vacante, que se ordene el cierre de los locales de la empresa, que se incurra en prácticas dolosas o fraudulentas para atender o incumplir obligaciones, que se comunique a los acreedores la intención o suspensión de pago de las deudas, que exista un procedimiento de reestructuración, insolvencia o cesación de pagos en un país extranjero, de donde sea la empresa matriz del deudor, si es el caso, si existen embargos ejecutivos o inmobiliarios que afecten el patrimonio total del deudor en más de un 50%, y por último, si existen sentencias o procesos de ejecución de sentencias que pudieran afectar el patrimonio del deudor en más de un 50%. Es importante resaltar que no es necesario que se den todas estas condiciones, con que se dé una es suficiente, y casi siempre las empresas que se encuentran en una situación actual o inminente de insolvencia económica cumplen por lo menos con una de estas características, por lo que no debe ser difícil acogerse al proceso de reestructuración. Fabio ahora les va a hablar un poco de las diferentes formas de reestructuración mercantil. Bueno, antes que nada, yo quisiera que todos nos pusiéramos en contexto, ¿verdad? Un contexto, contexto político, económico actual, y otro en el contexto de la aplicación de esta ley en República Dominicana, y la aplicación histórica y actual. El contexto económico, político y social actual es que estamos en una crisis económica. Esta crisis económica no es solamente nacional, es decir, no solamente involucra a República Dominicana, sino también es una crisis económica mundial, porque estamos ante una pandemia que va a afectar la economía de todos los países del mundo, sin excepción. Además de eso, casi todos estos países y todos los gobiernos se han visto forzados a declarar estado de emergencia, a paralizar la actividad económica, lo que lleva a que no solamente en República Dominicana, sino en el mundo van a haber muchas empresas que se van a ver en situaciones económicas apremiantes, ya sea de falta de liquidez o de vencimiento de obligaciones, que necesariamente tienen que tener un conocimiento de cuáles son las herramientas legales que le permitirían poder reestructurarse, poder renegociar esas deudas con sus acreedores, o cuáles son el abanico de posibilidades que les da. Ahora, en cuanto al contexto de la ley en República Dominicana, la ley en República Dominicana es, como mencionó Pamela, es del 2015, y su puesta en vigencia comenzó meramente a partir de principios de 2017. Es decir, que tenemos 3 años y 3 meses que esta ley está en vigencia. Hasta el momento, y bueno, vamos a hablar un poco más de eso al transcurso del live, hay alrededor de 9 casos que se han presentado, no que se han presentado, que han cursado, porque hay otros casos que se han presentado y no han sido acogidos. Eso es lo que le quiero decir con esto, es que necesariamente tenemos que ver la ley desde un punto de vista, y voy a hacer un tecnicismo legal sustantivo, es decir, lo que dice la ley, pero tenemos que utilizar el derecho comparado también. ¿De dónde proviene? O sea, ¿de dónde proviene la ley? ¿Cuáles son los principios que la ley tiene? Y ese principio que ahí voy a utilizar de trampolín para ya entrar a diferentes formas de reestructuración, es que la ley procura que se mantenga la empresa. Que se mantenga la empresa, claro, protegiendo a sus acreedores, ¿verdad? El mantenimiento de la actividad empresarial con la protección de los acreedores. Entonces, antes de esta ley existía una ley, la ley de bancarrota, que era una ley que databa de los tiempos de Napoleón, que
que más que nada lo que hacía era perseguir al individuo y estaba en desuso. En República Dominicana no se utilizaba. Cuando una empresa entraba en cesación de pagos o suspensión de pagos, el primer acreedor que tuviese la oportunidad de accionar en su contra tenía la ventaja, porque quien ejecutaba primero ejecutaba los bienes y dejaba a los otros con la mano vacía. Era en, en jerga dominicana una catarata con puño, ¿verdad? Lo que más se hacía, era reestructuración financiera, una reestructuración de deudas a nivel de entidades financieras, que consistía en una capitalización o consolidación, que no necesariamente quita, bueno, la quita viene más con esta ley. Y ahora, ¿qué se puede hacer nuevo con esta ley? Con esta ley se puede, a través de ella, procurar inyección de capital de parte de los accionistas, se puede hacer venta de participaciones a nuevos accionistas, se puede hacer una desinversión de las unidades de negocio. Muchas empresas, cuando se embarcan en un crecimiento, parten de una actividad principal y luego ubican estratégicamente otras actividades secundarias que apoyan a esa actividad principal, que son las primeras en experiencia comparada, que son prospectos de venta o de desinversión para procurar el mantenimiento de la actividad principal de la empresa. Todas estas formas también vienen de la mano de que actualmente, tanto en el país como en otras jurisdicciones, se pueden utilizar mecanismos para darle mayor seguridad aún a los acreedores y a los nuevos inversionistas en la ejecución de los planes de reestructuración, a través de lo que son fideicomisos de reestructuración, que esencialmente son fideicomisos de administración. Entonces, sabiendo cuáles son las diferentes formas que hay de reestructurar, donde nosotros queremos llevar la experiencia práctica nuestra es puntualizar qué deben manejar las empresas para, de una forma oportuna, analizar si deben o no acogerse a la ley y a las diferentes opciones que esta prevé. Lo primero es que una empresa que no tenga un control de sus finanzas y de su información contable está condenada a que esta crisis se la lleve. Y un control financiero contable no es solamente tener sus estados financieros, no es solamente cumplir con los requisitos legales que la ley establece, que tener su estado financiero al día, tener sus declaraciones juradas al día, tener su documento cooperativo a mano, sino un conocimiento ya más gerencial, empresarial, de las actividades económicas y financieras de la empresa. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Es decir, cuánto yo tengo que ingresar para yo pagar mis costos de operación, mis gastos fijos y gastos de administración. ¿Cuál es mi margen bruto? Es decir, cuáles los ingresos brutos menos los costos de operación entre los mismos ingresos brutos. Eso te da un porcentaje de cuál es tu margen bruto. Y también el uso de ratios financieros, que normalmente son los ratios financieros que los mismos bancos estarían utilizando cuando van a ponderar las posibles reestructuraciones de deuda que se hacían en el pasado. En este caso, como lo que estamos viendo es liquidez, ¿verdad? Posible falta de flujo de efectivo, que es también una de las principales informaciones de control que deben tener la empresa. ¿Cuál es el flujo de caja actual que tienen y cómo este se ha comportado desde antes de la crisis y ahora en la crisis, y la proyección de ese flujo de caja? Los ratios que nosotros propondríamos a las empresas de ver o de tener a mano serían de liquidez a corto y largo plazo. Por ejemplo, circulante, que es más que nada activo circulante y pasivo circulante, que es la parte del activo que está financiada por los recursos financieros de corto plazo. La disponibilidad inmediata de tesorería, que representa la parte de los activos a corto plazo que pueden transformarse en liquidez inmediata.
solvencia, que es los activos totales que tiene la empresa con respecto a las deudas de terceros a corto plazo. Ya desde un punto de vista de administración de deuda, o sea, de tener a mano el leverage ratio, como le dicen en Estados Unidos, tu radio de deuda, el porcentaje de los activos que la empresa tiene financiado por sus acreedores. Pero para nosotros el que más, el más útil para efectos de la ley de reestructuración es saber lo que es el capital neto de trabajo y mantener una supervisión de ese capital neto de trabajo, que no es más que el activo circulante menos el pasivo circulante. Y ese activo circulante y pasivo circulante se puede manejar por periodo de tiempo. Tú lo puedes poner capital neto de trabajo a un mes, a 3 meses, a 6 meses. Y es la inversión que debe realizar la empresa para mantener funcionando sus operaciones necesarias para la continuación. Además de esta información financiera, contable, hay información de índole ya legal o yo creo que más que nada empresarial, aunque tiene que ver legal por la clasificación, la especialidad de la clasificación. Las empresas deben tener a mano cuáles son sus suplidores, cuáles son las obligaciones que tienen con sus suplidores, con aquellas entidades que les suministran bienes, pero de esos suplidores, cuáles son esenciales para mi operación. Por ejemplo, si yo soy una empresa manufacturera, un suplidor esencial es el que me suple, va a la redundancia, la materia prima, porque sin ella yo no puedo funcionar. Tener esos datos le dota de una perspectiva de clasificar a los acreedores que tienen las empresas, que es de suma importancia cuando se va a planificar la viabilidad de una reestructuración. La clasificación que la ley establece es relativamente sencilla. Entidades financieras, obligacionistas, acreedores que son suplidores de bienes, acreedores laborales, acreedores estatales. Entre los diferentes tipos de acreedores hay prioridades, es decir, por ejemplo, los acreedores con mayor prioridad son los acreedores laborales, luego está la DGI, luego están las entidades financieras y luego dependiendo de si los acreedores son garantizados con privilegio o no, se continúa el orden prioritario. Que de eso pudiésemos, si le interesa, abundar en la sesión de preguntas y respuestas. Que aprovecho y le digo que cualquier pregunta, por favor, siéntese en la libertad de compartirla con nosotros y las vamos a ir anotando para responder. Ya tenemos unas cuantas. Bien, entonces, ese detalle del manejo de las operaciones, junto con la información contable de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, que soy un poco más explícito de cuál es la importancia de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. No es solamente tener la lista de la cuenta por cobrar y cuenta por pagar. Uno tiene que saber también la rotación de estas. Hay una planificación incluso que no tiene que ver con la viabilidad de reestructuración, pero una planificación de rotación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar que deberían de tomar las empresas en cuenta en estos tiempos de crisis para no castigar su flujo de caja, que castigando ese flujo de caja que pueden llegar a una situación de liquidez. Y también tomar en cuenta que dentro de esa cuenta por cobrar en estos tiempos hay que considerar cuáles se resultarían incobrables, cuáles son aquellas deudores que también están en una situación similar. Y finalmente, tener un detalle de cuáles son los activos que la empresa tiene, tanto los activos muebles como los activos inmuebles, porque estos activos, junto con los contratos o derechos que tenga el deudor, es lo que se va a presentar, va a ser la carta de presentación a los acreedores, ya sea en un proceso de reestructuración o en un proceso de acuerdo previo. Y con eso entonces paso a hablar un poco de la solicitud de reestructuración y de los acuerdos previos. En ambos casos, tanto la solicitud de reestructuración como el acuerdo previo le permiten al deudor reestructurar su pasivo y activo. También le permiten reorganizar su actividad empresarial. Es más,
incluso antes de la reestructuración mercantil, se pudiese hablar de una reorganización societaria y de utilizar todos los mecanismos que la ley de sociedades le permite a la empresa para que entre los mismos socios ponderen oportunidades de reestructuración o reorganización interna sin involucrar a terceros, si existe la posibilidad. Pero eso sería ya sujeto a un live totalmente diferente y con una extensión también igual que este. Otras similitudes que tiene el acuerdo previo con la solicitud de reestructuración es que te permite también hacer una condonación parcial de deudas, puedes negociar los plazos de exigibilidad de las deudas, puedes también negociar el refinanciamiento de las deudas con tus acreedores. Y en ambos casos, aunque de diferentes formas, se puede solicitar la suspensión de los procedimientos de ejecución. En el caso de la solicitud de reestructuración, es de forma automática con el depósito de la solicitud, con la aceptación de la solicitud, mientras que en el caso del acuerdo previo debe ser solicitada al tribunal, que puede ser solicitada ya sea junto con la misma solicitud de homologación del acuerdo previo, como luego de. Bien. ¿Cuáles son entonces las diferencias que existen entre el acuerdo previo y la solicitud de reestructuración? Bueno, y ahí viene la importancia de la clasificación de los acreedores. El acuerdo previo básicamente te da la oportunidad de, antes de judicializar el proceso, porque el acuerdo previo consta de una fase extrajudicial y una fase judicial. Antes de tu judicializar el proceso, tú puedes, ya sea con el universo completo de tus acreedores o con una clasificación de tus acreedores. De ahí la importancia de la clasificación que le mencioné anteriormente, porque en estos momentos, de por sí, por las iniciativas que el gobierno ha presentado, tanto fiscalmente como la DGI, como el Ministerio de Trabajo, con el programa FASE y las suspensiones, así como las facilidades financieras que el Banco Central, a través de la Junta Monetaria, ha otorgado a los bancos para dinamizar la economía a través de facilidades crediticias, te permiten a ti en estos momentos decir, ok, tengo estos acreedores, los estatales, los laborales y también las entidades crediticias, que ya de por sí ya tengo un control de cuáles son las flexibilidades que me han otorgado. Ahora, tengo estos otros que mientras tanto puede ser que tengan una situación similar a mí, y me están dando seguimiento para que le pague la factura que le debo, que yo he postergado, y que si no estoy produciendo, si no estoy ingresando, al final, si se me acumulan todas, puedo llegar a tener una complicación. Entonces, de ahí es que radica la necesidad de tener la clasificación de acreedores a mano, de tener los suplidores esenciales identificados y comenzar con una guía tanto legal como financiera a identificar posibilidades, viabilidades de planes. La otra diferencia y otra ventaja que tiene el acuerdo previo a nuestro juicio en comparación con la reestructuración es que le permite al deudor seleccionar su conciliador. Es decir, que el deudor puede, de la lista de conciliadores o de funcionarios que ya están inscritos en Fedocámara, seleccionar uno que entienda que tenga la capacidad para asistirle en este proceso, que tenga el conocimiento que se requiere. Y antes de darle la palabra a Pamela, lo único que le quiero dejar dicho, porque y haciendo alusión a un comentario que hice al inicio, es que esto de la reestructuración del acuerdo previo, si bien en República Dominicana es nuevo, en otros países no lo es. Hay países que ya tienen décadas de ejercicio en esta área, que naturalmente esto nos obliga a nosotros los abogados a suplirle a los empresarios y a los mismos jueces, nos obliga a acudir al derecho comparado. Los acuerdos previos extrajudiciales, judiciales y de naturaleza mixta existen en Estados Unidos, existen en el Reino Unido, existen en Francia, existen en Argentina y existen en España. Tienen
estos países ya una trayectoria de jurisprudencia que créanme, el origen de la misma ley nuestra, tienen similitudes que se pueden utilizar y que, bueno, tal vez en una próxima intervención pudiésemos hablar un poco más de ello, porque ya es bastante abundante e interesante esa experiencia de derecho comparado. Bueno, le cedo la palabra a Pamela para que hable ya de las ventajas, ¿verdad?, de estar preparado. Gracias, Fabio. Como mencionaba Fabio, el objetivo principal de la ley de reestructuración mercantil y la razón por la cual estamos abordándola ahora en medio de esta pandemia es porque entendemos que es un proceso que tiene muchas ventajas para las empresas y el principal es que le permite mantenerse en operaciones y en administración de la empresa. Eso es esencial porque una empresa, por ejemplo, que ahora mismo hay muchas, que por las medidas de distanciamiento social adoptadas por el gobierno o tuvieron que suspender todas sus operaciones o tuvieron que disminuirlas de manera drástica, obviamente no están viendo el mismo flujo de efectivo que estaban acostumbrados. Y es evidente que empiecen a ver una disminución en su flujo de efectivo y por lo tanto se empiecen a cuestionar si la empresa podrá sobrevivir luego de que se levanten las medidas de distanciamiento social adoptadas por el gobierno. Entonces, esta ley lo que le va a permitir a las empresas es mantenerse en operaciones, aún con esa dificultad o esa disminución de flujo de efectivo que se convierta en una actual o inminente insolvencia y por lo tanto que puedan seguir generando capital para poder hacer frente a todas las obligaciones que tienen frente a sus distintos acreedores. Para eso, la ley concibe una serie de facilidades que garantizan que realmente la empresa pueda mantenerse en operaciones. La primera es que se prohíbe la suspensión de servicios públicos, de manera que los servicios públicos esenciales que necesite la empresa, por ejemplo, como agua y electricidad para mantenerse operando, no podrán ser suspendidos mientras dure el proceso de reestructuración mercantil. También hay una prohibición de terminación de contratos por el simple inicio del proceso. Yo sé que hay muchas personas que están acostumbradas a ver en los distintos contratos que firman, incluso en los contratos de préstamo con los bancos, que dice que el contrato se termina inmediatamente, una de las partes entra en un proceso de reestructuración. Esta ley 141.15, que como dije al principio es de orden público y por lo tanto no puede ser derogada por acuerdos particulares, hace una prohibición justamente de eso para permitirle a las empresas que si tienen contratos que son esenciales para mantener sus operaciones, estos contratos no se vean afectados o terminados por el simple hecho de que iniciaron un proceso de reestructuración, porque si no, no tendría sentido. En la misma línea está el hecho de que se permite durante el proceso de reestructuración el pago a proveedores esenciales. Una vez aceptada la solicitud de reestructuración mercantil, la empresa tiene que identificarle al tribunal y justificar cuáles son sus proveedores esenciales. Es decir, como decía Fabio anteriormente, una empresa manufacturera tiene que incluir dentro de sus proveedores esenciales, evidentemente, el suplidor que le da la materia prima con que necesita trabajar. Y eso es determinante para tú poder identificar cuáles son los pagos que tú vas a tener permitido hacer durante el transcurso del proceso de reestructuración, ya que una de las garantías que se le ofrece a los acreedores en este caso es que hay una suspensión de pagos también por parte de la empresa deudora y solamente los pagos que estén autorizados por el tribunal y por los distintos y por el conciliador y los distintos funcionarios del proceso pueden ser realizados. Y dentro de ello están los pagos a los proveedores esenciales. Otro beneficio es que no hay una afectación de calificación crediticia del deudor, que le permita a su vez obtener refinanciamiento y renegociación de contratos en un marco de la ley de reestructuración mercantil que le otorga ciertos incentivos a esos nuevos acreedores, por ejemplo, a los bancos que otorguen nuevo financiamiento, se le permite que se le entreguen nuevas garantías, siempre y cuando estén aprobadas por el conciliador y también por el tribunal. Y también se permite, y de esa manera también se convierten en acreedores súper privilegiados, que son unos de los primeros en cobrar en el plan de reestructuración. Otra de las ventajas, que creo que es una de las que más se le ha dado publicidad sobre la ley de reestructuración, es que se suspenden todas las acciones judiciales, administrativas o arbitrales de contenido patrimonial que afecten los bienes de la empresa deudora, excluyendo las sentencias de adjudicación que hayan sido emitidas por los tribunales antes del inicio del proceso de reestructuración.
También se suspenden de manera automática cualquier vía de ejecución, desalojo o embargo, el cómputo de intereses convencionales y judiciales y también de cualquier cláusula penal que haya sido incluida en el contrato. Los procedimientos de ejecución de créditos fiscales, que es algo muy importante porque las empresas siempre tienen a la DGI atrás cuando están en crisis. Y también la imposibilidad, que esto ya es una garantía para los acreedores en el proceso de reestructuración, la imposibilidad de la empresa de enajenar sus bienes, constituir nuevas garantías y hacer reorganizaciones societarias que no estén expresamente autorizadas por el tribunal y por el conciliador. Otra ventaja del proceso de reestructuración es que uno de sus principios rectores es la celeridad. El proceso tiene unos plazos relativamente muy cortos para hacer cumplimiento de todos los pasos que se establece. Por ejemplo, para que el tribunal conozca de la solicitud de reestructuración y emita su decisión, para que se conozcan los recursos, etcétera. Y esto es muy importante, sobre todo porque si alguno de los que nos están escuchando ahora mismo han participado alguna vez en un procedimiento judicial en la República Dominicana, deben de saber que los procedimientos en la República Dominicana son usualmente muy burocráticos y también son bastante largos. En este caso, el proceso de reestructuración crea de manera muy detallada y estructurada un proceso que tiene unos plazos establecidos, detallados y que hay que respetar. Y que en los casos que no se respeten, incluso hay penalidades. En principio, un proceso de reestructuración que hasta llegar al plan de reestructuración que no tenga recursos y que no tenga mayores incidentes, debe de durar entre 6 y 8 meses. Todos sabemos aquí que 6 y 8 meses no es nada cuando tú, si tú lo comparas, por ejemplo, a un procedimiento, hasta una demanda simple de cobro que tú intentes ante un tribunal ordinario pudiera durar años. Otro de las ventajas fundamentales de este proceso es el concurso de acreedores y la concentración de procesos que van unidos al principio de unidad jurisdiccional establecido en el artículo 25 de la ley 141.15, y es que establece la obligatoriedad para todos los acreedores, no importa si son acreedores quirografarios, privilegiados o garantizados, que tienen que concurrir juntos al proceso de reestructuración. Y esto es una garantía para el deudor, por su parte, de que no se va, de que junto a las suspensiones de las que yo hablé anteriormente, no va a tener que estar enfrentándose de manera paralela a una avalancha de casos legales, porque todos ustedes saben que cuando una empresa está en crisis y los acreedores empiezan a tomar conocimiento de esa situación, lo primero que hacen es cobrar. Y cuando de manera voluntaria no pueden cobrar, empiezan las demandas en cobro. Y para aquellos que tienen títulos ejecutorios, empiezan las ejecuciones. Y lo que garantiza esto con el concurso de acreedores y la concentración de procesos es que todo el mundo tenga que concurrir primero al proceso de reestructuración y evitar una disipación de todos los bienes de la empresa deudora o del deudor comerciante que se acoja a esta ley, para que no haya una disipación de los bienes que luego solamente unos acreedores se puedan beneficiar y no todos. El proceso también es una garantía para los acreedores, primero porque les demuestra la buena fe que tiene la empresa de que quieren reestructurarse para poder seguir operando, generando capital y poder eventualmente pagarle a sus acreedores. Y todo esto se desarrolla dentro de un marco estricto de supervisión. Una supervisión que es tanto por el tribunal como por los distintos funcionarios que son designados por el tribunal para hacer un acompañamiento de la empresa en su proceso de reestructuración. Uno de los ejemplos que puedo explicarles a raíz de la práctica, de lo que hemos visto en la práctica, por ejemplo, en un caso en el que Fabio de hecho es conciliador, nosotros, y yo soy auxiliar experta, establecimos unos mecanismos de control a la empresa deudora en la cual le definimos, por ejemplo, que luego de X cantidad de monto tenían que notificarnos obligatoriamente para solicitar la aprobación de esos pagos, que tienen que enviarnos cada cierto tiempo, cada 2 semanas o mensual, dependiendo de lo que le solicitemos, toda la documentación financiera, es decir, estados bancarios, para verificar si han hecho transacciones sin consultarlo, bajo los parámetros que les establecimos, su flujo de caja, así como las proyecciones que tienen de ventas, cómo van las deudas por cobrar, cómo van las deudas por pagar. Y de esa manera se garantiza que los acreedores también estén en un marco protegido, que es uno de los objetivos principales de esta ley. Todo esto se da también en un marco estricto de transparencia e igualdad, porque todos los acreedores, si bien diferenciados por el tipo de acreedores que sean, tienen los mismos derechos, tienen derecho a acceso a la información, tienen derecho a solicitar información sobre la empresa y también van a tener siempre acceso
a los funcionarios del proceso, que en un proceso de reestructuración va a ser el conciliador que le puede proporcionar también información sobre cómo van las operaciones de la empresa. También algo interesante que trajo la ley, aunque algunos colegas lo han criticado, nosotros entendemos que es algo esencial para garantizar la efectividad de estos procesos, es que la ley concibió las acciones en nulidad y las acciones en reincorporación de bienes. Por su parte, las acciones en nulidad le permite a la empresa, a través del conciliador o incluso un acreedor que tome conocimiento de alguna transacción que pueda ser declarada en nulidad, notificárselo al conciliador para que accione en nulidad en contra de cualquier transacción que se haya desarrollado con los 2 años previos al proceso de reestructuración que haya afectado los derechos de los acreedores y que estén detallados en la ley. La ley establece unos escenarios bastante específicos en los cuales se entiende que las decisiones son anulables. En casi todos de ellos se trata de operaciones entre empresas relacionadas. Por ejemplo, una empresa que está en reestructuración hoy, entró en reestructuración hoy, por ejemplo, y hace 3 meses hizo una transacción en la que básicamente les regaló o le donó la maquinaria más importante y más costosa de la empresa con la cual se mantendría a salvo, por ejemplo, eso sería anulado. Y con la nulidad lo que se persigue es que ese bien que había salido de la masa de bienes se reincorpore a la masa y con eso se pueda pagar a todos los acreedores en el proceso de reestructuración. En la misma línea van las acciones en reincorporación de bienes, que lo que buscan es reincorporar aquellos bienes que han salido del patrimonio del deudor y que han constituido una disipación injustificada o ilegal de los bienes del deudor. Por ejemplo, en uno de los casos que participamos, como les dije anteriormente, hay una suspensión automática, luego de que se inicie el proceso de reestructuración, de todas las medidas de ejecución. Sin embargo, en un proceso, luego de que había sido aprobada el proceso de reestructuración, que incluso fue bastante publicitado en las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, uno de los acreedores hizo un embargo ejecutivo ilegal en el local principal de la empresa y se llevó prácticamente todos los bienes muebles de valor que guarnecían en ese local. Evidentemente, esto era, aparte de que era una ilegalidad, era algo que afectaba notablemente a la empresa porque no iba a contar con esos bienes para poder vender algunos de ellos, por ejemplo, y generar algún tipo de flujo de efectivo para pagar a sus acreedores. Y junto con él, nosotros en ese momento éramos los abogados de la empresa deudora y junto con el conciliador, accionamos en reincorporación de bienes para poder recuperar esos bienes que fueron distraídos de manera ilegal con ese embargo ejecutivo y lo logramos de manera exitosa, logramos una decisión favorable para nosotros y en un tiempo bastante corto comparado con lo que hubiera sido si nos tenemos que ir a la jurisdicción ordinaria para obtener una decisión de este tipo. Así Bueno, que a eso también añadir que conseguimos la destitución de la notario también, ejecutante del embargo a través de la vía penal exacto. disciplinaria correspondiente. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas son ventajas del proceso, que el proceso de reestructuración tiene, que algunas de ellas también, como decía Fabio, se encuentran en los acuerdos previos y que benefician que la empresa se mantenga en operaciones sin tener que enfrentarse a muchos casos al mismo tiempo que le impidan enfocar todas sus energías, todos sus recursos, todo su conocimiento en hacer que la empresa siga operando y generando efectivo, que eso es lo que se busca con este tipo de proceso. Básicamente, con un proceso de reestructuración, la empresa está, como quien dice, comprando tiempo. Se está tratando de reestructurar las operaciones de la empresa y otorgándole el tiempo que la empresa necesita para poder reorganizarse, enfocar su tiempo en reorganizarse y seguir generando capital para poder hacer frente a todas las obligaciones que tiene frente a sus acreedores. Dicho esto, de manera corta, vamos a abordar un poquito las estadísticas de los procesos de reestructuración que se han visto hasta la fecha en la República Dominicana, en estos casi de 3 años y 3 meses que decía Fabio que tienen la aplicación de la ley. Actualmente solamente hay 8 procesos activos, de acuerdo a la ley 141.15. Evidentemente hay muchos otros casos que fueron solicitados, algunos, por lo menos algunos 12, 15 casos más que han sido depositados en el tribunal, fueron solicitadas las reestructuraciones, pero fueron desestimados porque no cumplían los requisitos de la ley. Actualmente solamente hay 8 abiertos, como les decía anteriormente, y de hecho 8, Guzmán Ariza ha tenido la oportunidad de participar activamente en 6 de ellos.
En esos casos, en algunos representamos a la empresa deudora, en algunos representamos a algunos de los mayores acreedores de la empresa, y en otro, como les decía anteriormente, Fabio funge como conciliador y yo como auxiliar experta. De esos 8 casos que se encuentran actualmente vigentes, hay 5 que están en liquidación, mientras que hay 3 que siguen en el proceso de reestructuración. De esos 5 que están ahora mismo en liquidación, solamente uno fue iniciado como un proceso de liquidación, mientras que los otros 4 iniciaron originalmente como una solicitud de reestructuración. De ahí lo importante de lo que hablábamos con Fabio, de tener toda la documentación a mano y hacer un estudio de viabilidad antes de depositar la solicitud de reestructuración, porque en muchos casos las empresas se acogen a este proceso demasiado tarde, cuando es muy difícil o casi imposible que realmente puedan reestructurarse y por lo tanto terminan en un proceso de liquidación judicial. De estos 8 casos, hay 6 que se encuentran en Santo Domingo, mientras que hay 2 que se encuentran actualmente conociéndose en Santiago. Y de estos 8 casos, 3 de ellos fueron iniciados por la misma 3 de ellos fueron iniciados por acreedores, es decir, no por la empresa deudora, sino por acreedores que cumplían con los requisitos de acreencias mínimos que yo explicaba anteriormente, y 5 fueron iniciados por la misma empresa deudora. Todos estos casos que se encuentran vigentes actualmente son de empresas, pero como dije anteriormente, también se pueden acoger las empresas físicas comerciantes, pero para ellos deben de cumplir un requisito esencial, que es ser comerciantes y cumplir para ello con los requisitos que establece el artículo único, el 1 del Código de Comercio. Uno de los primeros casos que fue depositado en el tribunal y que no está vigente ahora mismo fue el de una persona que decía ser comerciante, alegaba ser comerciante, la solicitud de reestructuración fue incluso acogida de manera provisional, y luego de que diversos acreedores depositaron las pruebas de que esta persona no era realmente un comerciante, no cumplía con los requisitos del artículo 1 del Código de Comercio para ser considerado como comerciante, la decisión de reestructuración fue revocada, porque esto es un requisito esencial. Una persona que no cumpla con la condición de ser comerciante no puede acogerse a un proceso de reestructuración. Ahora vamos a abordar los requisitos que entendemos que son esenciales para asegurar el éxito de una reestructuración antes de nuestras conclusiones. En primer lugar, como decía Fabio, lo más importante es conocer la situación económica y financiera de la empresa y los objetivos de esta a corto y largo plazo. Es muy importante no solamente que la empresa sepa su condición, su situación económica real, las proyecciones en futuro, sobre todo para las empresas que fueron afectadas por estas medidas de distanciamiento social y que ya están viendo cómo la pandemia está afectando sus negocios y el flujo de efectivo que normalmente tienen. Es muy importante que no solamente lo sepan, sino que también esté documentado. Nosotros, evidentemente, al momento de evaluar la viabilidad de un proceso de reestructuración o de un acuerdo previo de plan para poder definir si se pueden acoger en primer lugar y segundo si les conviene, lo primero que necesitamos es toda la información legal, contable y fiscal de la empresa para poder evaluarla y hacer este estudio de viabilidad, y luego de si entendemos que sí es viable, proceder ya sea con el acuerdo previo de plan o con la solicitud de reestructuración. Además de que es esencial que estos documentos estén a mano para poder depositarlos en el tribunal, porque la ley establece unos requisitos documentales básicos que tienen que ser depositados, incluyendo, por ejemplo, los estados financieros, las últimas declaraciones juradas de impuestos sobre la renta que hayan sido depositadas ante la DGI, los estados de flujos de efectivo de los últimos 24 meses y una serie de información que si no la tienen a mano es muy complicado y probablemente se va a alargar bastante la solicitud de reestructuración, el acuerdo previo, porque son esenciales. Sin ellos, la solicitud sería rechazada y, como les dije anteriormente, la gran mayoría de las solicitudes que han sido rechazadas por los tribunales han sido justamente por eso, porque les faltan documentos esenciales. También, uno de los requisitos para asegurar el éxito de una reestructuración es contar con una asesoría adecuada y especializada. Se necesita un equipo importante que esté compuesto por abogados y por contadores que conozcan bastante sobre esta ley y que también sean, en el caso de los abogados, que
que formen un equipo multidisciplinario, es decir, que hayan abogados corporativos, abogados fiscales, abogados laborales, abogados de reestructuración, para poder hacer frente a todas las acciones legales que se van a desarrollar en el marco de un proceso de reestructuración. Y si saben de finanzas, por ejemplo, también es ideal y muy importante porque, como decía Fabio, en el proceso de reestructuración también se abordan muchos conceptos financieros de por qué la empresa, para poder justificar cómo la empresa llegó a ese estado de insolvencia. También este conocimiento es elemental para poder mantener una negociación eficaz con el tribunal y los funcionarios y los acreedores, y de esta manera garantizar que realmente se logre un plan de reestructuración que sea viable. Y es muy importante que los abogados y el equipo sepan también de negocios, que tengan experiencia en desarrollo de negocios, porque el objetivo principal del plan de reestructuración es hacer que la empresa funcione. Y muchas veces para eso hay que reestructurar las operaciones de la empresa, decidir, por ejemplo, una empresa que haga diferentes cosas, definir cuáles de esas unidades operativas de la empresa es la que genera más capital y cuál es la que, por ejemplo, también implica menos costos. Y de esa manera decidir si es necesario incluso suprimir alguna de esas unidades operativas de la empresa. Y por último, y creemos que lo más importante para poder garantizar el éxito de una solicitud de reestructuración es actuar de manera preventiva y no esperar a la insolvencia. Como decíamos anteriormente, hemos visto en muchos casos que las empresas esperan a última hora, cuando ya realmente no tienen flujo de efectivo ni tampoco posibilidades para someter sus solicitudes de reestructuración. Y esto conlleva que terminen al final en un proceso de liquidación, porque ya mientras tanto no tienen ni siquiera el flujo de efectivo mínimo para garantizar la continuidad de sus operaciones. Y incluso muchos de los contratos que con el proceso de reestructuración se pudieran haber evitado que se terminaran, muchos contratos ya cuando llegan de proveedores esenciales ya han sido terminados. Entonces, esto es lo que se espera evitar. Fabio, ¿cuáles otras? Bueno, no, ya creo que hemos mencionado todo, pero si lo queremos hacer como un resumen, además de aquellas cosas que tú mencionaste, es recalcar nuevamente, tomar en consideración la realidad económica actual que estamos viviendo, aprovecharse de las medidas de flexibilidad como dije, que el gobierno, las entidades financieras han dado, apalancarse de esa flexibilidad para abocarse a hacer a un análisis de viabilidad interno, tomar en cuenta que la reestructuración y los acuerdos previos, aunque tienen similitudes, tienen diferencias, y una de las diferencias que tal vez no pude tocar anteriormente es el costo. O sea, los acuerdos previos tienen un costo de tiempo y un costo en cuanto a proceso, costo de oportunidad menor que la solicitud de reestructuración. Es cierto que también tienen tal vez un riesgo de que todavía no tenemos el primer acuerdo previo que se haya sometido, pero no tenemos el primer acuerdo previo que se haya sometido, como mencionábamos nosotros anteriormente, porque no tenemos la primera solicitud que se haya hecho de forma preventiva, sino todas hasta el momento han sido reactivas. Y bueno, conocer tu empresa, como dijimos. Y yo quiero aprovechar con eso y tal vez irnos a responder varias de las preguntas que hicieron. Hubo una pregunta que me pareció muy interesante, que versaba sobre la responsabilidad del funcionario. Bueno, la leo la pregunta. ¿Ves posible responsabilidad del administrador que dure demasiado para someter a la empresa al proceso de reestructuración, haciéndola inefectiva de cara a los deberes fiduciarios de la ley de sociedades? Es muy interesante esa pregunta, porque en derecho comparado, y como digo, nosotros tenemos naturalmente que irnos a derecho comparado. Si nos vamos a la legislación alemana, en la que ni siquiera existen los acuerdos previos en la legislación alemana, porque la legislación alemana, la ley de insolvencia es para el manejo del proceso ya de reestructuración a nivel judicial o para el manejo del proceso de liquidación judicial.
ellos se basan su filosofía, su filosofía o su visión de la ley de sociedades en que el funcionario es naturalmente responsable de no acudir a una negociación, a una reorganización societaria, no una reestructuración, porque ahí habría ya como una confluencia de leyes, pero en Alemania hay responsabilidad para el funcionario si no acude a una reorganización societaria a su debido tiempo. O sea que aquí mi interpretación de eso habría que ver, porque los administradores tienen deberes fiduciarios, pero la responsabilidad... Ah, bueno, y quiero añadir, y discúlpeme que he hecho para atrás, quiero añadir que esa responsabilidad puede ser tanto en sede de insolvencia como en sede penal en Alemania. Aquí puede haber una responsabilidad, pero la responsabilidad está enmarcada dentro de la ley de sociedades, no estaría enmarcada dentro de la ley de reestructuración, pero puede haber una Sí, responsabilidad por negligencia claro. o por falta de cumplimiento de esos deberes fiduciarios. No sé si tú quieres con eso responder otra de las preguntas. Hay varias preguntas. El live solamente dura 1 hora, o sea que vamos a responder las que dure 3 minutos más tenemos antes de que termine. Por ejemplo, veo que hay una pregunta muy interesante que dice que si la nueva ley de garantías da a los acreedores un derecho preferencial sobre todos los acreedores. En ese sentido, esta ley modificará el orden de acreedores de la ley de reestructuración. Entendemos que no, la ley de reestructuración es una ley de orden público, los rangos básicamente para el cobro en un plan de reestructuración o un plan de liquidación están expresamente establecidos en la ley y la ley de garantías mobiliarias no va a afectar eso, además de que recordemos que la ley de garantías mobiliarias está restringida específicamente también para las garantías mobiliarias. En un proceso de reestructuración se ven todo tipo de deudas, tanto las deudas, por ejemplo, las deudas hipotecarias, se dan también la deuda quirografaria, las deudas laborables, y todas ellas están reguladas, aparte de como cada una de sus propias leyes lo regula, como lo establece se pagan en el orden que establece la ley de reestructuración. En ese mismo sentido, veo que una persona, más que una pregunta, creo que es una afirmación, de que los créditos de los trabajadores, conforme el artículo 5 del artículo 82 del Código de Trabajo, se impone a las pretensiones de los acreedores inscritos sin importar el orden de prioridades. Realmente, aparte de lo que diga el Código de Trabajo, la ley de reestructuración reconoce esa preferencia y si se lee la ley de reestructuración, incluso la prioridad que se le da a los trabajadores es número uno, porque primero los acreedores laborales son los primeros en cobrar cuando se vende lo que sea durante el proceso de reestructuración y son los primeros en cobrar también en el plan de reestructuración, primero que la DGI y primero que los bancos. O sea que eso fue un logro muy importante visto desde el umbral de los derechos de los trabajadores que se logró con la ley de reestructuración. Bueno, y no tanto eso también, Pamela, además de eso, en la experiencia nuestra le podemos decir que si bien al inicio, con el primer caso que hubo, de Sí. verdad había tal vez un desconocimiento en la jurisdicción laboral de la ley 141.15 y de la Y de los jurisdicción mismos especializada trabajadores. y de los mismos trabajadores, ya en los casos que siguieron y en los casos actuales, ya hay un entendimiento de que esta ley no está en contra de los derechos de los trabajadores, que incluso los protege. Y es algo que en muchos países ha pasado, que aquí eventualmente pasará. Este tipo de leyes deben de evolucionar. Comenzamos con esta ley, ¿no? Pero esta ley debe de verse como una ley que naturalmente tiene que evolucionar y que tendremos que revisitar. En la Cámara Legislativa tendrán que escuchar las opiniones de los actores para ponderar su modificación. Yo también quería abordar una pregunta que hablabas de qué ocurre con un acreedor que previo... Fabio, antes Se va a caer. de tu abordar A ver. antes de tu abordar eso, como queda 1 minuto para que nos van a cortar,
Les sugiero que vamos a cerrar el live y vamos a volver a conectarnos por algunos 10 minutos más solamente para responder las preguntas que quedan, empezando por la que hizo Fabio. Nos vemos ahora, que conéctense todos, porfa, de nuevo. No.